Médicos, ¿cómo están? Continuamos nuestros repasos para el ENARM 2023. En este momento vamos a revisar otra de las áreas súper troncales, que es pediatría. Entonces, comenzamos con la reanimación neonatal. Recuerda que ese es el primer paso que tenemos que hacer en el reneo y siempre hay que tener en cuenta estas preguntas. A término, respira, llora, tiene buen tono. Entonces, lo primero que vas a hacer es aspirar la boca y luego la nariz. Si el paciente presenta meconio o hernia diafragmática, lo vas a intubar. Si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, le vas a administrar oxígeno. Y si no, realizaremos la mnemotecnia Mr. Sopa, que se refiere a M de máscara, en el caso de que esté mal colocada, que la ajustes. R de reposicionar vía aérea, S de succión de boca y nariz, O de open mouth o boca abierta, P de presión, que lo aumentes en cuanto a la presión ventilatoria o que alternes la vía aérea. Si tiene menos de 60 latidos por minuto, compresiones y adrenalina. Hay algunas escalas que son muy importantes realmente. Si te recomendamos que si no te las sabes, intentes aprendértelas en esos momentos antes del ENAR, porque te juro que sí te van a venir varias preguntas sobre esto y vas a notar que su puntuación sí es elevada. Tenemos la escala de APGAR, que es el acrónimo de apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. Recuerda que el puntaje de 7 a 10 es normal, 4 a 6 de presión moderada y 0 a 3 de presión severa. Recuerda revisarla al minuto y a los 5 minutos. También tenemos la escala de Silverman y Anderson, la cual va a valorar la función respiratoria del recién nacido basado en los 5 criterios que son movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio. Recuerda los puntos de corte: 0 puntos, no hay dificultad respiratoria; 1 a 3 puntos, dificultad respiratoria leve; 4 a 6 puntos, dificultad respiratoria moderada; 7 a 10 puntos, dificultad respiratoria severa. Parámetros importantes que hay que conocer son por edad, por peso y por crecimiento. Recuerda que valores importantes de la edad que se han preguntado en el ENARM: un neonato es aquel que tiene de 0 a 28 días de vida; un lactante de 28 días a 2 años; un preescolar aquel que tiene de 2 a 6 años; y un escolar que tiene más de 6 años. En cuanto al peso, recuerda que el peso normal de un neonato va de 2.500 a 4.000 gramos, peso bajo menos de 2.500 gramos, muy bajo menos de 1.500 gramos y extremo bajo menos de 1.000 gramos. Recuerda que hay un aumento de peso trimestral y para esto tenemos la mnemotecnia P512, la cual nos refiere que el peso se duplicará a los 5 meses, se triplicará a los 12 meses y se cuadruplicará a los 24 meses o 2 años. Recuerda que después de los 2 años debemos aplicar la siguiente fórmula para calcular el peso, que es la edad en años por 2 y se le suman 8. En cuanto al crecimiento, tenemos otra mnemotecnia, que es la famosa 8844, la cual se refiere que en los primeros 2 trimestres el niño va a crecer 8 centímetros por cada uno, mientras que en los segundos 2 trimestres va a crecer 4 centímetros por cada uno. Eso es todo lo que tienes que saber. Esta tablita yo te recomiendo que te la memorices también porque mínimo tienes una pregunta por cada una de estas enfermedades. Son las patologías respiratorias del recién nacido. Vemos aquí que en cuanto a la membrana hialina, eso se va a presentar en pacientes pretérmino. La etiología es por un déficit de surfactante. La clínica es una dificultad respiratoria inmediatamente después del nacimiento. El niño sale al mundo y empieza con dificultad respiratoria. Si le tomas una placa de tórax, vas a tener vidrio despulido acompañada de broncograma aéreo. Y el tratamiento es surfactante endotraqueal y también le vas a dar oxígeno suplementario. En cuanto a la taquipnea transitoria del recién nacido, esta aparece en pacientes a término. La etiología va a ser falla en la reabsorción del líquido. La clínica, vamos a tener un producto obtenido por cesárea o por parto acelerado y va a presentar disnea después de nacer. 8 o 12 horas después de que nace el niño empieza la dificultad respiratoria. A nivel de radiología tenemos hiperinsuflación, así como sisuritis. Como puedes observar acá, se observa sobre todo la hiperinsuflación, ¿no? Donde se ve pues la horizontalización de los arcos costales y el aplanamiento diafragmático. El tratamiento es oxígeno suplementario. Sí, vamos a darle, si tenemos un Silverman Anderson de 0, sonda nasogástrica si presenta más de 60 respiraciones por minuto o un Silverman Anderson de más de 1 y le vamos a dar ayuno si presenta frecuencia respiratoria de más de 100 respiraciones por minuto o Silverman Anderson de 3. Imagínate respirar a 100 veces por minuto, pero recuerda que los puntos de corte son un poquito diferentes en los niños.
En cuanto al síndrome de aspiración de meconio, este aparece sobre todo en pacientes postérmino. La etiología es aspiración de meconio por sufrimiento fetal o también por parto prolongado, por gestación prolongada. La clínica, líquido amniótico teñido de meconio o en pacientes con datos de infección y con pobre respuesta al tratamiento de soporte. En la radiografía vamos a tener infiltrado en parches, como puedes observar acá, y el tratamiento es con aspiración de líquido amniótico y también debes valorar el uso de antibióticos profilácticos o en su defecto intubación endotraqueal. Recuerda que debes administrar surfactante exógeno temprano dentro de las primeras 2 horas después del nacimiento de todo recién nacido prematuro con antecedentes de riesgo y signos clínicos sugestivos de SDR. Vámonos con las patologías importantes. Ictericia neonatal. Vemos que es una de las afecciones que se presentan en recién nacidos. Se refiere a la coloración amarilla de la piel y las mucosas y se presenta cuando las bilirrubinas en sangre se encuentran elevadas. Aproximadamente el 60% de los recién nacidos de término y el 80% de los prematuros desarrollan ictericia en la primera semana de vida y el 10% de los recién nacidos alimentados al seno materno presentarán ictericia durante el primer mes de vida. Por lo tanto, hay que hacer siempre una inspección inicial para abordar a esos pacientes. Recuerda que en los recién nacidos que se encuentran en casa de los padres, se tiene que realizar un examen visual de la coloración de la piel y mucosas durante las primeras 72 horas de vida. Aquellos que tengan factores asociados a mayor posibilidad de desarrollar hiperbilirrubinemia deben recibir esta inspección a las 48 horas de vida. Esta se debe realizar en un lugar con luz adecuada, con luz natural y con el paciente desnudo. Recuerda presionar la piel en busca de ictericia o blanqueamiento, valorar las escleróticas y encías, sobre todo en pacientes que tienen piel oscura. Los padres, cuidadores y profesionales también deben buscar la ictericia mediante inspección visual. Se le tiene que hablar a los padres sobre que estén al pendiente de la coloración del niño. Sin embargo, pues, no solamente hay que confiarnos en la visión para estimar el nivel de bilirrubina. O sea, que la escala de Kramer puede que te hable un poquito de más o menos cómo está la bilirrubina, pero esto no es determinante. La única forma de saber cuánta bilirrubina realmente tiene este paciente y el riesgo de Kernicterus es por medio de la muestra en sangre. Recuerda medir de forma urgente y registrar el nivel de bilirrubina si en las primeras 24 horas de vida se presenta ictericia. Sin embargo, también si no tenemos ictericia visible, no tiene caso medir niveles de bilirrubina. Entonces, en cuanto a ictericia neonatal, se recomienda usar la escala de Kramer para determinar la ausencia o presencia de ictericia, pero, y vamos a tener un estimado. Sin embargo, en caso de que sí exista la ictericia, se deben medir los niveles séricos de bilirrubinas para determinar valores reales y por lo mismo tratar de acuerdo a estos. De acuerdo a la escala de Kramer, recuerda que la zona 1 es aquella que está en cabeza y cuello y corresponde a un nivel de bilirrubinas aproximado de 5.8 miligramos. La zona 2 es aquel que ya tiene la parte superior del tronco hasta el ombligo, corresponde a más o menos 8.8 miligramos. La parte 3, inferior del tronco desde el ombligo hasta las rodillas, corresponde a 11.7 miligramos. La zona 4, que ya afecta a brazos y piernas, se corresponde a 4.7 miligramos. Y la zona 5, que ya afecta palmas y plantas, que se refiere a más de 14.7 miligramos sobre decilitro. Hasta cierto punto es sencillo, solo vele sumando de 3 en 3 por cada zona. De acuerdo a la guía de práctica clínica, los niveles de bilirrubina estimados con la medición transcutánea dejan de ser equivalentes cuando se superan los 4.7 miligramos sobre decilitro. O sea, si ya tienes un Kramer 5, 4, se acabó. Ya no vas a poder correlacionar por clínica. Y si la bilirrubina se encuentra por arriba de 14.7, se deberá medir la bilirrubina sérica para tener el estándar de oro de precisión. Tenemos una ictericia fisiológica, que es la más común, generalmente es inocua, pero aparecerá hasta la primera semana de vida, o sea, no antes de los 7 días, y no tiene causa subyacente identificable. Eso se puede deber a mayor carga de bilirrubinas en el hepatocito, a menor vida media de los eritrocitos fetales, pues solo viven 90 días, a mayor exposición de bilirrubina en el intestino, por la circulación enterohepática, por una defectuosa captación de la bilirrubina del plasma, o por conjugación defectuosa por insuficiencia del complejo enzimático glucuronil transferasa. Tenemos también la ictericia asociada a la leche materna, en la cual los recién nacidos alimentados con leche materna tienen más posibilidades de desarrollar ictericia fisiológica en la primera semana de vida, y la ictericia generalmente persiste más allá de las 2 primeras semanas de vida. Recuerda que por sus características es inofensiva. Aquí vamos a tener elevación de la bilirrubina no conjugada.
En el 13% de los recién nacidos pueden alcanzar las cifras incluso mayores de 12 miligramos sobre decilitro y los por ciento más de 15 miligramos sobre decilitro. Esta va a iniciar alrededor del quinto día de vida y puede persistir hasta 9 semanas. Luego viene la no fisiológica, la cual se debe a otras causas como puede ser incompatibilidad de grupos sanguíneos, hemólisis, sepsis, hematomas, incluso trastornos metabólicos. Otra puede ser por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, síndrome de Gilbert, Krieger-Najjar también son algunos importantes. También puede ser por obstrucción y deformidades congénitas del sistema biliar, o sea, por atercia biliar. En cuanto al tratamiento, recuerda que la fototerapia es un procedimiento seguro y es el de elección para tratar al paciente y si no, se puede realizar la exsanguinotransfusión. ¿Alguna vez se llegó a preguntar esto en el ENARM? Recuerda que la bilirrubina, al ser un pigmento amarillo, la luz con longitud de onda de 460 absorberá la mayoría del pigmento. Por lo tanto, las lámparas que se utilizan para la luz azul son con una salida de 460 a 490 nanómetros. Vemos que aquí la luz fluorescente, y en especial la luz azul, es la más eficaz y debe ser utilizada cuando se requiere de fototerapia intensiva. ¿Cuándo vamos a iniciar la fototerapia? En recién nacidos con más de 38 semanas de edad gestacional y la bilirrubina está en la categoría de valorar individualmente. Por lo tanto, se deberá medir la medición de bilirrubinas 6 horas independientemente de si se inició o no se inició la fototerapia. ¿Ok? Entonces, cuando ya estamos otra vez arriba de más de 14.5, vamos a iniciar la fototerapia, vamos a tomar valor sérico y posteriormente a las 6 horas vamos a tomar otro, independientemente de si iniciamos o no la fototerapia. Durante la fototerapia, vamos a ver que se debe realizar justamente esa repetición cada 4 a 6 horas y cuando el nivel de bilirrubina empieza a descender, este puede ser cada 6 a 12 horas. Se va a retirar el fototerapia cuando tengamos menos de 2.92 miligramos sobre decilitro de bilirrubinas y aún así se deberán medir estas 12 a 18 horas después, ya que puede haber un rebote en su aumento. Vamos a ver que en cuanto a la exsanguinotransfusión, su finalidad es eliminar rápidamente de la circulación la bilirrubina. Esto para reducir el riesgo de encefalopatía o kernicterus, así como retirar los anticuerpos que pueden contribuir a la hemólisis y por lo tanto causar anemia. Aquí vamos a tomar pequeñas alicuotas de la sangre del recién nacido y sustituir por la misma cantidad de sangre de un donador. Vemos que se debe iniciar de forma inmediata cuando el recién nacido presenta hiperbilirrubinemia grave y ya muestra datos de encefalopatía aguda, que pueden ser letargo, irritabilidad, llanto agudo, ojos en sol naciente, fiebre, hipo o hipertonía, retrocolis, opistótonos, postura normal, apnea, convulsión y coma. Factores que se asocian con la presencia de kernicterus, unas bilirrubinas séricas que estén más de 20 miligramos sobre decilitro, incremento rápido que sea más de 0.5 miligramos de cilindro hora o con manifestaciones clínicas propias de encefalopatía. Vamos a ver otra importante que es la asfixia neonatal, la cual se deben cumplir las siguientes condiciones para llegar a su diagnóstico. Acidosis metabólica con pH menor a 7 en sangre de cordón umbilical, un APGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos, así como alteraciones neurológicas y o falla orgánica múltiple. Hay factores de riesgo maternos y fetales. Los maternos son hemorragia del tercer trimestre, infecciones, hipertensión inducida en el embarazo, hipertensión crónica, anemia, colagenopatías, intoxicación por drogas o alguna otra comorbilidad obstétrica. Causas fetales son bradicardia, taquicardia, arritmias, percepción de la disminución de movimientos fetales por la madre, retardo del crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo peso, macrosomías, malformaciones congénitas, eritroblastosis fetal, así como fetos múltiples. En cuanto a la valoración prenatal, se puede utilizar el ultrasonido Doppler para evaluar los embarazos de alto riesgo, buscando preeclampsia, restricciones de crecimiento uterino, anemia fetal, así como presencia de anomalías del cordón umbilical. Lo que vamos a hacer aquí es valorar la arteria uterina, la arteria umbilical y la arteria cerebral media del feto. La cardiotocografía registra los cambios en la frecuencia cardíaca fetal y su relación temporal con las contracciones uterinas. Puede ser grado 1, normal, 2, indeterminado y 3, anormal. Mientras que el perfil biofísico valora los recién nacidos de alto riesgo y determinará la vía más segura. Una puntuación de 8 a 10 es normal y puede ser una medida con de oxigenación, mientras que una de 6 sobre 10 o menos se considerará anormal. El cuadro clínico
Vamos a tener entonces los datos de asfixia neonatal. Son de aparición temprana, tardía o tardía. La temprana, dificultad para iniciar y mantener la respiración, depresión del tono muscular y reflejos o alteraciones de la perfusión. En cuanto a la aparición temprana o tardía, puede ser por alteración del estado de alerta, crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral, hipotensión o alteraciones del ritmo cardíaco. En cuanto a la aparición tardía, puede ser por sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar, así como retraso en la primera micción, oligonuria e incluso poliuria. El diagnóstico lo repetimos porque se pregunta muchas veces. Acidosis metabólica con un pH igual o menor a 7, que sea por sangre del cordón umbilical. Alteraciones neurológicas y o falla orgánica, que puede ser por falla del sistema nervioso central, renal, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepático y hematológico. Finalmente, el puntaje de Apgar va a ser de 0 a 3 a los 5 minutos. En cuanto a la gasometría, se deberán reportar los siguientes valores para considerar, ahora sí, una acidosis metabólica. El pH menor a 7 o incluso uno que no mencionamos anteriormente, un exceso de base igual o menor de 10. El tratamiento, vemos que aproximadamente el 10% de los recién nacidos van a requerir algún tipo de ayuda para empezar a respirar al momento de nacer. Y de estos, el 1% requerirá una reanimación avanzada. Los recién nacidos prematuros menores de 2 semanas de gestación en quien se usa el inicio de la reanimación con oxígeno hasta el 100% puede producir generalmente hipoxemia o hiperoxemia. Por lo tanto, los valores a los que debemos administrar este oxígeno son con un FiO2 entre el 30 y el 90%. Vemos que también se recomienda que el personal de salud que atiende al recién nacido que no recupera la frecuencia cardíaca o que se mantiene debajo de 60 latidos por minuto a los 10 minutos, deberá considerar la reanimación tomando en cuenta la gestacional, las comorbilidades y la opinión de los padres. O sea, que a pesar de que no esté en paro, si continúa con menos de 60 latidos por minuto, su pronóstico es muy desfavorable y se puede considerar incluso detener la reanimación. Vamos a ver las actualizaciones en cuanto a neonatología en los últimos años. Ya revisamos, si bien un pequeño resumen, pero el SDR tipo 1 de membrana hialina es el que más se pregunta. Por lo tanto, lo vamos a revisar aparte. Vemos que es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro por deficiencia surfactante, ya que el déficit de surfactante disminuye la tensión superficial del alveolo, favoreciendo su colapso, originando disminución progresiva de la capacidad atmosférica residual y disminución de la distensibilidad pulmonar, por lo que aumenta el esfuerzo respiratorio, el cual difícilmente se puede mantener por la escasa masa muscular del recién nacido prematuro. Por lo tanto, la pared torácica se deforma y la función diafragmática se debilita. Factores de riesgo para SDR tipo 1 o de membrana hialina son prematurez, asfixia perinatal, menor edad gestacional, es más común en varones, en el segundo gemelo, en madres diabéticas, en pacientes de raza blanca, cuando el paciente nace por cesárea, por infección materna o si no se administra el esquema de esteroides que ya revisamos en el repaso de gineco. Siempre hay que investigar si se administraron correctamente los corticosteroides ante la inminencia del nacimiento prematuro, esto para alcanzar a dar la dosis del esquema y disminuir la posibilidad de esa situación. El cuadro clínico se va a presentar en las siguientes 24, de los primeros minutos de vida y las siguientes 24 48 horas. Son taquipnea, tejido expiratorio, incremento del trabajo respiratorio que puede ser por aleteo nasal, o retracción sifoidea intercostal, cianosis y apnea. La clasificación radiológica es muy importante porque sí se ha llegado a colocar en el ENARM. Tenemos 4 estadios, donde lo más importante es que tú vayas viendo la progresión de el vidrio despulido. El estadio 1 es uno leve, donde tenemos una imagen retículo granular muy fina, que a veces puede ser imperceptible, un broncograma aéreo que como tal no sobrepasa la imagen cardiotímica, transparencia pulmonar seguida y conservada, e incluso se puede pasar con una radiografía normal. En cuanto al estadio 2, esta es moderada. Aquí tenemos ya la imagen reticulogranular que se extiende a través de todo el campo pulmonar. Aquí sí se ve un poquito más, ¿no? Esa red de color blanco que se empieza a apreciar en la radiografía. Tenemos un broncograma aéreo que ahora sí ya es completamente visible y sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. La transparencia pulmonar ya va a estar disminuida y tenemos disminución del volumen pulmonar. Luego viene el estadio 3, la cual tiene un infiltrado retículo granular muy difuso y también se pueden hacer nódulos confluentes. Tenemos mayor visibilidad del broncograma aéreo, aquí es completamente evidente. Tenemos transparencia pulmonar disminuida, sin embargo, todavía se distinguen los límites de la silueta cardíaca, que pues son más o menos acá, y también habrá disminución del volumen pulmonar. Finalmente, el estadio 4, que es muy grave, donde tenemos imagen en medio despulido con una opacidad total, no se distingue como tal la silueta cardíaca y los límites de los semidiafragmas por el mismo borramiento del vidrio despulido,
Se puede observar broncograma aéreo en algunos casos y ya no se observa como tal aire pulmonar. En cuanto a la radiología, vemos que podemos observar infiltrado reticulogranular fino bilateral o vidrio esmerilado, broncograma aéreo, así como elevación de hemidiafragmas. Si realizamos ultrasonido pulmonar, podemos observar anormalidades en la línea pleural que puede estar engrosada e irregular, un pulmón blanco, ausencia de áreas ventiladas en todos los campos pulmonares, así como consolidaciones con broncograma aéreo. Hay que tener en cuenta las indicaciones y cómo se debe administrar el oxígeno suplementario, así como el surfactante. El FIO2 se va a ajustar de acuerdo a la edad gestacional. Menos de 28 semanas, FIO2 al 30%. De 28 a 35 semanas, FIO2 de 21 a 30%. Y más de 35 semanas, FIO2 al 21%. En cuanto al surfactante, se recomienda administrar surfactante en los pacientes que tienen necesidad de aumento de parámetros del CPAP con FIO2 de más de 30 o presión de más de 8 centímetros de agua, necesidad de intubación endotraqueal, incremento de signos de dificultad respiratoria, necesidad de intubación poco después del nacimiento por SDR, así como factores de riesgo para SDR. En surfactante tenemos la primera opción, que son 200 miligramos kilo. El preparado es con Poractan alfa y la segunda opción es con Veractan, 100 miligramos kilo dosis. Vemos que se realiza por medio de la técnica lisa, la cual es la primera opción para instilación de surfactante de recién nacido prematuro con SDR que presenta respiración espontánea y tienen apoyo con CPAP temprana. Las contraindicaciones para el uso de surfactante son anomalías congénitas incompatibles por la vida, no tiene mucho caso, dificultad respiratoria con evidencia de madurez pulmonar, así como hernia diafragmática congénita, en la cual tenga una imagen normal en pulmón contralateral. Aquí tenemos el algoritmo de la guía de práctica clínica. Vamos a observar que tenemos un recién nacido prematuro. Vamos a valorar si requiere intubación para lograr la estabilización. Si no, entonces hay que ver si requiere CPAP. Si no, continúa con sus cuidados. Si sí lo requirió, entonces hay que ver si cuenta con un equipo adecuado para CPAP en la unidad oncoquirúrgica. Si lo tiene, entonces vamos a programar el CPAP con presión de 6 centímetros de agua y el FIO2 ajustado a la edad gestacional. A los 30 minutos del inicio del CPAP requiere más de 6 centímetros de agua o FIO2 de más de 30. Si no, mantenemos la vigilancia. Entre los 30 minutos y los 120 minutos requiere una presión de más de 6 centímetros de agua y un FIO2 de más de 30. No, continuamos el CPAP hasta poder continuar el retiro. En el caso de que anteriormente sí requiriera aumento del CPAP a la media hora, ahora vamos a aplicar el surfactante. Aquí tenemos otra vez, que puede ser Poractan alfa o Veractan. Y administramos la dosis ponderal exacta. Vamos a ver que la técnica de aplicación tiene que estar por lisa o por Ensure. Y vamos a ver si después requiere aumento de la presión del CPAP a más de 8 centímetros de agua o una FIO2 de más de 30 o requerirá ventilación mecánica con CPAP más de 8 centímetros de agua y FIO2 de más de 30. Aquí lo vamos a revalorar a las 12 horas. Después de la dosis inicial de surfactante, o sea, le aplicamos surfactante, y aún así no funciona, administrar segunda dosis de surfactante. En el caso de que nos regresemos muy atrás, el paciente requirió intubación para lograr la estabilización, ¿sí? Desde aquí le pusimos el surfactante y se acabó. O en su defecto, sí, no contábamos con el equipo para poner el CPAP, pues entonces lo intubamos y le aplicamos el surfactante. Ok, ya tenemos como tal el surfactante. Perfecto. Vamos a ver si tolera disminución de los parámetros de la ventilación mecánica. En caso de que sí, vamos a considerar extubación y pasamos a CPAP y lo vamos a intentar retirar. En caso de que no, a las 12 horas revaloramos si continúa con ventilación mecánica más de 6 centímetros de agua o FIO2 de más de 30. En caso de que no, disminuimos los parámetros de la ventilación y pasamos a CPAP. En caso de que sí, le aplicaremos una segunda dosis de surfactante. Vamos a ver ahora la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un grupo de enfermedades hereditarias autosómicas recesivas, en la cual en el 95% de los casos tendremos deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa citocromo P450, la cual afecta la síntesis del cortisol y aldosterona, así como una elevación anormal del 17-OHP, que es el sustrato, así como andrógenos adrenales. Muy bien, esto está alterado por la mutación del CYP21A2, y vemos que incrementa la estimulación de corticotropina de la glándula suprarrenal con acúmulo de precursores de cortisol y aldosterona. El tamizaje se realiza a través de la prueba de tamizaje neonatal con sangre, la cual se toma después de los 3 días y antes de los 5 días para disminuir el número de falsos positivos.
El cuadro clínico puede presentarse como la forma clásica, que es desde el nacimiento, donde tenemos hiperpigmentación, sobre todo en pliegues y zona genital. En cuanto a la hiperandrogenemia suprarrenal, da lugar a virilización en la mujer, que puede incluso generar genitales ambiguos. En cuanto al hipocortisolismo e hipoaldosteronismo, se puede observar como pacientes perdedores de sal, con falla para crecer, hiporexia, náusea, deshidratación, hipotensión, hipoglucemia, incluso al choque. Y esto pues va a ser probablemente una crisis suprarrenal. En cuanto a la variedad virilizante simple, vemos que es asintomática respecto a la deficiencia de gluco o mineralocorticoide y sobre todo va a estar asociado a la alta concentración de andrógenos. También tenemos una forma no clásica, la cual tiene deficiencia moderada de la actividad de la metionina hidroxilasa, donde generalmente aparece en la etapa preescolar y se caracteriza por pubertad precoz en el varón o virilización en la niña, sin datos de deficiencia de gluco o mineralocorticoides. El diagnóstico: vamos a tener aumento de la 17-hidroxiprogesterona y los andrógenos androstendiona y testosterona. El cortisol puede estar normal o bajo y vamos a presentar elevación de la ACTH. Vemos que un nivel de 17 OHP más de 20 nanogramos sobre mililitro de recién nacido es diagnóstica de hiperplasia suprarrenal congénita. Niveles entre 10 a 20 son un caso incierto y se pueden acompañar de la forma virilizante simple. El tratamiento va a ser con hidrocortisona, 10 a 20 miligramos metro cuadrado al día, y la dosis recomendada de fluorocortisona para los pacientes que tengan alteración en los mineralocorticoides será de 0,05 a 0,2 miligramos al día, 1 o 2 veces al día. Eso por el lado de la neonatología. Vámonos con los hitos del desarrollo, que también se preguntan año con año. Recomendamos únicamente enfocarnos en esta tablita, la cual pues tiene personajes de Mario muy acorde con pediatría, ¿no? Entonces recuerda que al mes y medio ya debe tener el paciente una sonrisa social, a los 3 meses el sostén cefálico, a los 4 meses que ya pueda recoger objetos con la mano, a los 6 meses ya se debe sentar, a los 9 meses ya debe mantener los objetos, a los 9, 10 meses ya debe empezar a reptar o a gatear, a los 11 meses ya debe poder separar o debe realizar la bipedestación, a los 12, 15 meses debe decir su primera palabra y poder armar la torre de 2 cubos. A los 18, 21 meses ya debe empezar a correr y poder armar la torre de 4 cubos. A los 21, 24 meses ya debe ser capaz de subir y bajar escaleras, así como rearmar la torre de 6 cubos y también tener sentimientos de alegría y tristeza. A los 3 años ya debe poder diferenciar entre el ayer y el mañana y también debe ser capaz de acomodar una torre de al menos 8 cubos. Finalmente, a los 5 o 10 años debe comprender la muerte como un fenómeno permanente. Hay datos importantes en cuanto a la guía de práctica clínica sobre control y seguimiento de los niños. Recuerda que a nivel de nutrición se debe indicar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. También se recomienda incorporar lenta y progresivamente la alimentación diferente a la lactancia a partir del 6.º mes de edad, esto iniciando con papillas de verduras, frutas y cereales sin gluten. También se recomienda continuar con la leche materna entre los 6 y los 23 meses de edad e integrarlo a la dieta familiar en el primer año. Recuerda que el destete se recomienda a la edad de los 2 años. Y en cuanto al desarrollo psicomotor, recuerda que se presenta con las siguientes 4 áreas: la sensorial, la motora, la comunicativa y la cognitiva. Los signos de alarma neurológicos que deben prestar atención son macrocefalia, microcefalia, o con movimientos oculares anormales, con hipotonía o con areflexia o subteniosa generalizada. Recuerda que el desarrollo neurológico en el menor de 5 años en las áreas motriz gruesa, fina, lenguaje y socialización se evaluará por medio de la escala de Denver, pregunta de NARM que se hace cada año. Tamizaje para displasia de cadera. Recuerda que lo vamos a realizar por medio de asimetría o de observación de las maniobras de Barlow y Ordorani, pero también se pueden realizar por asimetría de pliegues, alteraciones en la longitud de miembros inferiores, así como alteraciones en la movilidad de la cadera. En cuanto a las alteraciones sensoriales, se van a detectar anomalías oculares desde la etapa del lactante, que pueden ser cataratas congénitas, retinoblastoma o estrabismos, así como detección precoz de los defectos de refracción y la ambliopía. Los controles recomendados son a los 28 días y 6 meses de edad para valorar el comportamiento visual y descartar anomalías oculares. También de los 6 meses a los 2 años para realizar pruebas de oclusión para detectar estrabismo o ambliopía. Y en mayores de 2 años para medir la agudeza visual con los optotipos infantiles. Recuerda que para la detección de la hipoacusia neonatal se utilizan los siguientes métodos. Se pueden realizar por medio de autoemisiones acústicas o potenciales evocados.
Y recuerda realizar la valoración auditiva por medio de pruebas subjetivas como aplaudir, el chasquido de los dedos o si no, emitir cualquier tipo de ruido. Vamos a ver patologías importantes. Bronquiolitis. Recuerda que es una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas, causada sobre todo por el virus sistémico respiratorio hasta el 80% de los casos. Recuerda que afecta a niños menores de 2 años, con predominio en niños de 3 a 6 meses de edad. Se puede presentar de forma esporádica o epidémica. En menores de 6 meses de edad, la presentación de la bronquiolitis excede la influenza. Por lo tanto, niño con datos de infección de vías aéreas superiores menor a 6 meses, lo primero que hay que pensar es en bronquiolitis. Factores de riesgo: niños con antecedente de prematurez y bajo peso al nacer, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica del prematuro o niños procedentes de familias de escasos recursos, sobre todo en el invierno y principios de primavera. Entonces, se considera sospechar bronquiolitis en menores de 2 años con rinorrea, tos, dificultad respiratoria, sibilancias o estertores crepitantes finos, así como hiperinsuflación y dificultad respiratoria. A nivel radiológico, si bien no se recomienda realizar de manera rutinaria, sí te permite apoyar tu diagnóstico de bronquiolitis, donde vamos a encontrar datos de insuflación con, otra vez, horizontalización de los arcos costales, aplanamiento de los diafragmas y también un infiltrado alveolar difuso. El tratamiento se realiza con nebulización con solución salina hipertónica al 3%. Cuando presenta saturación de oxígeno mineral 90%, administrar oxígeno por puntas nasales de 3 a 5 litros por minuto o nebulizador con FiO2 a más del 30%, pero el rango en el cual debemos tener la saturación del paciente tiene que ser entre 90 y 94%. En pacientes con antecedente de atopia, asma o alergia, también se recomienda aplicar una sola dosis de salbutamol con aerosol con uno o dos disparos si se cuenta con el recurso o por nebulizaciones. Ahora vamos a ver a la laringotraqueitis o el perrito Krupp, ¿no? Por la tos perruna. Entonces vemos que es una enfermedad respiratoria aguda, de inicio súbito, de presentación en edad pediátrica. Se caracteriza por tos traqueal, estridor laringio inspiratorio, así como disfonía. Y esto es la triada completa del Krupp. Entonces acuérdate, tos traqueal, estridor laringio inspiratorio y disfonía es la triada del Krupp. Los agentes más importantes son parainfluenza tipo 1-3 y ya le sigue adenovirus, sistema respiratorio e influenza. Entonces recuerda que esta es de inicio súbito y también puede incluir una fase prodrómica hasta 48 horas antes de la enfermedad, como es rinorrea, fiebre y tos no traqueal. Hay datos de alarma que debemos tener en cuenta, como son alteraciones de estado de alerta, estado laringio, dificultad respiratoria, alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, palidez, hipotonía y también cianosis. En cuanto a la radiología, vemos que la radiografía de cuello en la proyección AP, hasta el 50% de los pacientes van a presentar el signo de la aguja o de la torre, la cual consiste en la disminución de la columna vertebral subglótico. El tratamiento va a ser con esteroides, dosis única de dexametasona 0.6 miligramos kilo vía oral. En niños con vómito se puede utilizar la misma dosis de dexametasona 0.6 miligramos kilo, pero en este caso intramuscular o budesonida nebulizada 2 miligramos inhalada. También se recomienda epinefrina racémica nebulizada con una solución de 0.5 mililitros en solución al 2.25 diluida en 3 mililitros de solución salina o agua estéril. O si no, epinefrina 0.05 a 0.1 miligramos kilo dosis. Y recuerda también proporcionar oxígeno a todo niño que esté en estado grave o que presente una saturación menor a 92%. Viene con la que la solemos confundir, que es la epiglotitis, la cual es una supraglotitis que es un proceso inflamatorio, la cual involucra epiglotis y estructuras adyacentes. Es considerada una infección grave y es una urgencia médica. Este es causado sobre todo por hemófilos influenza de tipo B. Y a nivel de radiografía vamos a tener el famosísimo signo de el pulgar que observamos acá. Recuerda, el esquema de vacunación para evitar esta infección es con dosis a los 2, 4 y 6 meses y el refuerzo a los 18 meses. Recuerda considerar con riesgo todo niño que no esté inmunizado contra el hemófilos influenza de tipo B. El cuadro clínico vamos a tener un inicio abrupto y progresión rápida con fiebre, dolor faríngeo intenso, apariencia tóxica, así como voz apagada o ausente. Y justamente tenemos una tétrada de Blackstock, que es de las 4 Ds,
que corresponde a disnea, disfonía, disfagia y drooling, que en inglés corresponde a cefalorrea. Vemos que el diagnóstico definitivo o el gol estándar va a ser por medio de visualización directa, donde vamos a encontrar una epiglotis edematosa e hiperémica en rojo cereza. Pregunta de NARM de toda la vida. Eso se hace idealmente bajo la laringoscopía directa. Pregunta de NARM de toda la vida. Recuerda que ese procedimiento se debe realizar en quirófano para que en caso de que haya oclusión de la epiglotis, pues inmediatamente se haga manejo avanzado de la vía aérea y no comprometa la vida del paciente. También es clásico la posición en trípode del niño. El tratamiento, recuerda que lo primero es asegurar la vía aérea por la posibilidad de evolución a obstrucción completa. Se debe evitar la ansiedad e incremento de la dificultad respiratoria. Por lo tanto, no hay que agitar al niño con procedimientos innecesarios. Se debe realizar tratamiento con ceftriaxona. La dosis para lactantes hasta escolares es de 50 a 75 miligramos kilo día, cada 12 a 24 horas, dosis máxima 2 gramos al día. Y en adolescentes 75 a 100 miligramos día, cada 12 a 24 horas, obviamente sin exceder los 2 gramos al día. Alternativas terapéuticas son trimethoprim sulfametoxazol, 8 a 12 miligramos kilo día, cada 12 horas, o ampicilina sulbactam, 100 a 200 miligramos kilo día, cada 6 horas, intramuscular o intravenosa. También se recomienda quimioprofilaxis en contactos cercanos al niño y esto va a ser con rifampicina bioral por 4 días. Dosis máxima 600 miligramos al día, con el siguiente esquema: menores de un mes, 10 miligramos kilo día cada 24 horas, más de un mes hasta los 12 años, 20 miligramos kilo día cada 24 horas, adultos 600 miligramos cada 24 horas y esta profilaxis con rifampicina como tal no está recomendada en embarazadas. En cuanto a la estenosis hipertrófica del píloro, vemos que es la disminución de la luz intestinal a nivel del píloro por hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular de la porción antropilórica del estómago, la cual se torna engrosada y se manifiesta como obstrucción del vaciamiento gástrico. Vemos que es la causa de cirugía abdominal más frecuente en lactantes menores de 2 meses de edad, así como la principal causa de alcalosis metabólica en pediatría. Pregunta de NARM: principal causa de alcalosis metabólica en pediatría, estenosis hipertrófica del píloro, la cual es consecuencia del vómito de contenido gástrico en donde se pierden hidrogeniones y cloro. Los factores de riesgo van a ser antecedentes familiares de estenosis hipertrófica del píloro, es más frecuente en varones, es aún más frecuente en primogénitos y también puede ser secundario a la ingestión de macrólidos durante las 2 primeras semanas de vida por parte del niño. El diagnóstico se presenta en lactantes entre la segunda y octava semanas de la vida. El signo principal es el vómito y este es progresivo, es no biliar, que es lo más importante, es no biliar, es postpandreal, es profuso, es de retención, es en proyectil y raramente va a ser hemático. Tenemos un dato patognomónico, que es la palpación de la oliva pilórica, aunque este menciona la GPC, que debe ser valorado por un médico experimentado. En cuanto a la estenosis hipertrófica del píloro, vemos que el ultrasonido es un método no invasivo con alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, depende del médico que realice el estudio. Tiene una sensibilidad del 98% y especificidad del 100%. Pregunta de NARM 2021, con valor predictivo positivo y negativo en 100 y 90% respectivamente. El ultrasonido debe reportar como mínimo el tamaño de la hipertrofia muscular del píloro y debe ser positivo si tiene un diámetro del píloro mayor a 15 centímetros, un espesor del músculo pilórico mayor de 3 milímetros y una longitud de más de 17 milímetros, así como la famosa imagen en doble riel. Para esto vamos a tener la famosísima mnemotecnia pi, que corresponde a valores 3.1416. ¿No? Que se refiere espesor del músculo pilórico mayor de 3, diámetro total del píloro mayor a 15 y longitud mayor de 17 milímetros, así como la famosa imagen que vemos aquí en doble riel. También se puede por ser esófago gastroduodenal, donde vamos a tener gastromegalia, retraso del vaciamiento gástrico, onda antiperistáltica que se detiene en el estómago, conducto pilórico alargado con 2 a 3 centímetros engrosado, dando imagen de doble o triple riel, y el signo del hombro, que va a ser justamente en donde se quedó atorado el contraste. El tratamiento: vemos que en pacientes sin desequilibrio hidroelectrolítico se recomienda ayuno, soluciones parenterales de 120 a 150 mililitros kilo día y colocar al paciente en semifowler. Se puede utilizar colocación de sonda orogástrica y se debe reponer las pérdidas de solución salina si el gasto es alto. Hay tratamiento quirúrgico.
el cual es el de primera elección, la cual es la pilomiotomía por Frede Ramstedt. Posteriormente tenemos la atresia duodenal. Esta es un poquito más rápida. Recuerda que es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado, el duodeno, no se desarrollan adecuadamente. Por lo tanto, no está abierto y no permite el paso de los contenidos al estómago, como vemos aquí, ¿no? En el esquema. Los factores de riesgo son síndrome de Down y polidramnios. El cuadro clínico, para diferenciarlo de la hipertrofia del píloro, aparece desde el primer día del nacimiento, también es en proyectil, pero este, como tal, no mejora con cambios en el tipo de leche ni frecuencia de los alimentos. Se puede acompañar de ictericia, deshidratación, desnutrición, y con la radiografía tendrá el signo de la doble burbuja, pues justamente donde no se observa el gas a nivel abdominal, pues es donde está la atresia duodenal, como vemos acá. El tratamiento es sonda nasogástrica con resección de anastomosis intestinal término terminal. Luego viene la invaginación intestinal, la cual es un cuadro que aparece cuando un segmento distal se introduce en otro segmento inmediatamente distal a él, o sea, pues se mete uno dentro del otro. Factores de riesgo, vemos que puede ser sobre todo en varones entre los 3 meses y los 6 años de edad. Es idiopática, sin embargo, se puede asociar a adenovirus, divertículo de Meckel, adenomas, cuerpos extraños, así como la vacuna contra el rotavirus. Tiene una entrada clásica que debes conocer, la cual incluye dolor abdominal, vómito, así como evacuaciones en jarabe de grosella. Y si progresa, el paciente puede caer en choque. A nivel de la exploración física, tenemos un vacío en fosa ilíaca derecha, así como masa palpable en hipocondrio derecho. Se palpa como una salchicha de acuerdo a la literatura. El diagnóstico por radiografía se puede observar oclusión intestinal y niveles hidroaéreos. El ultrasonido es el estudio de elección donde vamos a observar la imagen en dona, que justamente pues observa, ¿no?, la parte del intestino que está insertada dentro del otro. Y en el caso de que realicemos un enema opaco, pues podemos encontrar el signo del muelle enrollado, que es el que está acá. El tratamiento pues, se puede realizar de primera línea reducción hidrostática, que puede ser justamente con el enema de bario, que es una medida diagnóstico terapéutica, o también puede ser neumática, si esta lleva menos de 48 horas de evolución. Se da tratamiento quirúrgico en caso de que haya más de 48 horas, que haya datos de choque o de perforación. Se puede hacer reducción manual o resección de la área necrosada y anastomosis término terminal. Luego viene otra muy importante, que es la enterocolitis necrosante. Vemos que se define como un proceso inflamatorio intestinal agudo. Se produce fundamentalmente en neonatos que tienen bajo peso al nacer. Y se caracteriza por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal y puede conducir a peritonitis y perforación. Vemos que es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en el periodo neonatal. Es multifactorial, involucra isquemia, hipercrecimiento bacteriano, así como respuesta inflamatoria sistémica. Hay varios factores de riesgo a considerar: prematurez, ventilación asistida, sepsis, hipotensión, ruptura de membranas, así como un nacimiento extrahospitalario. Los recién nacidos que pesan menos de 1500 gramos también se debe considerar como factores de riesgo para desarrollar enterititis necrosante estadio mayor a 2. Si presentan alguna de estas: neumonía congénita, uso de indometacina para el cierre de PCA, surfactante, así como mayor edad materna. Y se recomienda considerar como factor de riesgo para desarrollar enterocolitis necrosante la realización de 3 o más transfusiones en niños con peso muy bajo al nacimiento, o sea, lo mismo, menos de 1500 gramos. La prevención: se recomienda el ordenamiento del cordón umbilical como medida para prevenir el desarrollo de la enterocolitis necrosante en neonatos menores a las 32 semanas de gestación. Para el diagnóstico, se recomienda utilizar ultrasonografía abdominal, la cual va a encontrar gas en la vena porta, neumatosis intestinal, que es el dato característico, aire libre, adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de peristalsis, ascitis simple y colección focal de líquido. Por lo tanto, se recomienda considerar un manejo quirúrgico cuando se encuentre neumatosis y engrosamiento de la pared intestinal. Ahorita vemos exactamente a qué parte de la clasificación corresponde. También en ausencia de perfusión, ausencia de peristalsis, ascitis compleja, colección focal de líquidos, así como dilatación intestinal, pues tiene riesgo elevado de fallecer el paciente. Recuerda que en los centros que cuenten con la medición de IFABP en sangre y orina se sugiere utilizarlo para identificar a niños con riesgo de enterocolitis necrosante mayor a 2. Esto en caso de que los niveles de IFABP sean mayores a 0.69. Si está en estadio 2, si es mayor a 0.76, o estadio 3, si es mayor a 0.84.
En cuanto al tratamiento inicial, se recomienda utilizar tratamiento empírico con antibióticos y escalonar de acuerdo a días de vida y sensibilidad a los gérmenes. Como tal, en la enterocolitis necrosante no se recomienda el metronidazol ni la clindamicina. En estadio 3 se recomienda utilizar metronidazol sobre clindamicina. Se recomienda utilizar morfina, fentanil y midazolam como analgésico en neonatos con dolor que tengan un conforneo más de 14, un NRS de más de 4 o un RS-13 de más de 4 antes y después de la cirugía. Se recomienda también la colocación de un drenaje peritoneal con inserción de tubo de látex en cuadrante inferior derecho o izquierdo en recién nacidos con peso menor a 1000 gramos, con enterocolitis necrosante y perforación intestinal como tratamiento inicial. Aunque recuerda que la posibilidad de requerir intervención quirúrgica es hasta un 50%. En recién nacidos de más de 1000 gramos que estén hemodinámicamente estables, se sugiere realizar la parotomía para drenaje, resección y anastomosis y osteomía para abrir y cerrar según evolución antes de primera intención. Aquí tenemos la escala y aquí tenemos la neumatosis intestinal de la que estamos hablando. Entonces, para la escala enterocolitis necrosante, tenemos un recién nacido con factores de riesgo, signos y síntomas de enterocolitis necrosante, además de exámenes de laboratorio y gabinetes alterados. Tenemos 3 estadios. El estadio 1, la cual es únicamente clínica. 1A, sospecha clínica. El paciente presenta letargia, histermia, apnea, bradicardia, puede presentar residuo gástrico, emesis, sangre oculta en heces y puede presentar incluso una radiografía normal o puede presentar datos de hilio leve. En cuanto a el estadio 1B, tenemos igual de sospecha, donde vamos a presentar rectorragia con sangre rectal al rojo vivo. Aquí se va a sugerir dar tratamiento con ayuno y antibiótico por 3 días. Se va a realizar evaluación completa de la sepsis y descartar otras causas de hilio. Después viene el estadio 2, la cual tiene igual 2A y 2B. La 2A se define como todos los datos de la A, o sea, el cuadro clínico, pero se va a agregar ausencia de peristalsis con o sin dolor abdominal y ya va a presentar el paciente dilatación de asas, así como un hematosis intestinal. El tratamiento es con ayuno, se realizan hemocultivos y se da antibiótico por 7 a 10 días, así como valoración por el cirujano pediatra. Después viene la 2B, la cual es el enfermo moderado. Tiene igual que la 2A, o sea, el cuadro clínico con la ausencia de peristalsis y la neumatosis. Además, va a presentar un dolor definido, celulitis abdominal o más en cuadrante inferior derecho. Ya puede presentar acidosis metabólica, así como trombocitopenia. Si le hacemos una radiografía, ya podemos encontrar gas en vena porta o incluso ascitis. El tratamiento es ayuno, hemocultivos, así como antibióticos por 14 días y la valoración por el cirujano pediatra. En el estadio 3, ya es una enfermedad avanzada, donde presenta el paciente hipotensión, bradicardia, apnea, un dolor marcado, distensión abdominal, peritonitis, neutropenia, acidosis respiratoria y metabólica, puede presentar datos de C y D, así como una radiografía igual a la 2B más ascitis definitiva o un intestino intacto. El tratamiento para la 2B es resucitación con líquidos, soporte inotrópico en caso de que el paciente entre en choque, asistencia respiratoria y valoración por el cirujano pediatra. Finalmente, el estadio 3B es avanzado, donde ya tenemos perforación intestinal y neumoperitoneo. Aquí se tiene que operar al niño. Hay mejoría en caso de que sí, vigilancia estrecha y valorar su alta. Mientras que si no hay mejoría, entonces diagnóstico diferencial. Otra vez les presentamos la dilatación de asas y la neumatosis intestinal por radiografía en el niño. Luego tenemos un cuadrito de enfermedades exantemáticas que vale mucho, mucho la pena revisar con detenimiento, médicos, porque les van a hacer preguntas de este cuadrito. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos primero al sarampión, el cual es por el paramyxovirus. Este tiene un periodo de incubación de 10 a 12 días. Tiene un periodo prodrómico de 3 a 5 días, donde vamos a presentar fiebre moderada, tos, rinitis, conjuntivitis, así como manchas de Koplik, que es el dato patognomónico del sarampión. Las características del exantema es que se presenta a los 6 a 10 días posterior a la infección. Es un exantema maculopapular que inicia en cuello y es retroauricular. Dato característico, es descendente, es confluente y no se blanquea con la presión. Recuerda que cuando aparece hay aumento de la temperatura y desaparece con una descamación furácea. Otras características es que puede presentar adenopatías, esplenomegalia, puede presentar líneas de Stimson en la conjuntiva, así como manchas de Hermann en las amígdalas. Esta sí tiene afectación de palmas y plantas, se puede
afectar el sistema inmune, por lo tanto puede complicarse con neumonía, otitis media aguda o encefalitis. El diagnóstico es por medio de la clínica, sin embargo se puede pedir PCR y el más fácil IgM. El tratamiento es sintomático, sin embargo se ha demostrado que la vitamina A disminuye la tasa de complicaciones. Luego viene la rubiola, que es por un togavirus y es un RNA. La incubación es de 14 a 21 días, siendo máxima la transmisión 7 días antes y 7 días después del exantema. El pródromo es un cuadro catarral leve, con febrícula o fiebre, conjuntivitis y puede aparecer las manchas de Forsheimer. Las características del exantema: este es morbidiforme, es confluyente o no, tiene una evolución rápida que inicia en región retroauricular y en base de implantación del pelo, es descendente y es centrífugo, así como con descamación leve. Lo característico de la rubiola también es que tiene enopatías retroauriculares dolorosas y pueden durar hasta una semana. Aquí no hay afectación palmoplantar. Las complicaciones pueden ser artritis o encefalitis vírica. El diagnóstico es meramente clínico, también se puede por IgM y el tratamiento sigue siendo sintomático. En cuanto a la escarlatina, esta es por el Streptococcus. La incubación es de 1 a 7 días, es contagiosa hasta 24 horas del inicio del tratamiento. Tiene un pródromo con inicio brusco que incluye fiebre, mal estado general, escalofríos y vómito, puede presentar papilas hipertróficas, amígdalas con exudado blanco o grisáceo y lengua frambuesada. En cuanto a las características del exantema, va a ser micropapular, palpable, rojo. Este blanquea con la presión y es más intenso en las líneas de Bastia, con pliegues hiperpigmentados. También podemos presentar la fase de Filatov, que es un exantema intenso en mejillas y va a respetar el surco nasogeniano. Otras características: es raro en menores de 3 años, sí afecta a palmas y plantas. Las complicaciones pueden ser infección de vías respiratorias superiores, focos infecciosos a distancia, fiebre reumática o incluso glomerulonefritis. El diagnóstico es clínico y se debe realizar detección rápida del antígeno en frotis faríngeo. El tratamiento es con penicilina oral por aproximadamente 10 días. Luego viene la varicela. Este es por el virus varicela zoster. La incubación de 10 a 21 días y recuerda que es contagiosa un día antes del exantema y hasta que todas las lesiones sean costrosas. El pródromo es un síndrome gripal con malestar general y fiebre leve. El exantema se caracteriza por tener lesiones pruriginosas a modo de brotes con una secuencia que va mácula, pápula, vesícula y pústula y costra, y ya después empezarán a aparecer varias viremias en tormenta que darán un patrón en cielo estrellado. Predominan en zonas de presión y también afecta a mucosas y genitales. Aparece en el 90% de menores de 10 años y presenta enopatías generalizadas. Puede presentar afectación plantar. Algunas complicaciones pueden ser sobre infección bacteriana con Streptococcus o aureus. También puede presentar neumonía, encefalitis y síndrome de Reye, pues algunos pacientes pueden llegar a darles aspirina a estos pacientes y por lo tanto causar esta consecuencia. El diagnóstico es meramente clínico y el tratamiento es sintomático con aciclovir en caso de neumonía. Luego viene el eritema infeccioso o megaloeritema o la quinta enfermedad por el parvovirus B19. Aquí tenemos una incubación de 4 a 28 días con un periodo de contagio máximo antes del exantema. El pródromo, vemos que la mayoría de los casos serán asintomáticas y el pródromo va a ser afebril hasta que evoluciona con un eritema en mejillas con el famosísimo signo de la bofetada. En cuanto al exantema, es un exantema máculo papular, pruriginoso en tronco y miembros con posterior aclaramiento de las lesiones. Por lo tanto, se les va a dar un aspecto reticulado sin descamación. No tiene como tal otras características. Y vamos a ver que en las complicaciones son sobre infección bacteriana con piógenes o aureus, neumonía, encefalitis, perdón, va a ser artritis, artralgia, abortos. El hidrops fetal es una parte importantísima en cuanto a la infección por virus B19, en cuanto a las pacientes embarazadas, así como una aplasia medular grave en pacientes que ya hayan tenido alguna alteración previa a nivel de la médula ósea. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es meramente sintomático. En cuanto a la sexta enfermedad o exantema súbito, es por el virus herpes 6. Esta tiene una incubación de 5 a 15 días. En cuanto al pródromo, vamos a tener una fiebre alta con un buen estado general. También pueden haber una leve faringitis. Las características del exantema aparecen entre el tercer y cuarto día de la fiebre. Es maculopapular, es morbiliforme, en tronco, es centrífugo y se disemina a cuello y miembros superiores. Este tiene como característica que respeta cara y miembros inferiores, además de que desaparecerá sin descamación. Otras características de la sexta enfermedad
es que aparece entre los 6 y 15 meses y se presenta con adenopatías. Esta no tiene afectación palmoplantar. Las complicaciones son convulsiones, púrpura trombocitopénica, invaginaciones, así como pitiriasis. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es sintomático. Sin embargo, se puede dar ganciclovir o foscarnet en pacientes inmunocomprometidos. Y finalmente, tenemos la enfermedad de Kawasaki, la cual es por el Coxsackie virus. Tiene un pródromo con signos cardinales de fiebre mayor a 5 días, más conjuntivitis, adenopatías, así como lengua en fresa. Las características del exantema es maculopapuloso, es morbiliforme, es urticariforme, que inicia en tronco y se asocia con edema de manos y pies, así como una posterior descamación peringueal. Otras características, puede presentar vasculitis necrotizante de mediano y pequeño vaso. Puede tener afectación palmoplantar y las complicaciones pueden ser aneurismas coronarios en forma de cuentas de Rosario. El diagnóstico es por el ecocardiograma y el tratamiento es con gamma globulina y B. Y recuerda que la enfermedad de Kawasaki es la única en la que sí se puede dar aspirina. Nos quedan dos temas que son las actualizaciones de las guías de práctica clínica. Tenemos aquí el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que se ha preguntado en los últimos docenarios. Se define como un trastorno del neurodesarrollo de la disfunción ejecutiva y se caracteriza por un defecto en el control inhibitorio, así como dificultades con la memoria de trabajo. Se caracteriza por inatención, desorganización e hiperactividad e impulsividad. Se presenta en diferentes escenarios de la vida, provocando dificultades en su funcionamiento cognitivo, educacional y laboral. Tenemos datos de inatención, así como datos de hiperactividad e impulsividad que debemos revisar. La inatención se refiere a 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que como tal afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Para adolescentes, mayores y adultos se requiere un mínimo de 5 síntomas. Tenemos la inatención, que a menudo no puede prestar, en donde el paciente a menudo no puede prestar mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo o en otras actividades. También a menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. A menudo no parece escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones y no termina el trabajo escolar, los quehaceres o las obligaciones en el lugar de trabajo. Tiene problemas por organizar tareas y actividades, evita o le disgusta o se muestra reacio a realizar tareas que requieren un esfuerzo mental durante un largo periodo de tiempo. También a menudo pierde cosas necesarias para tareas y actividades como materiales escolares, lápices, libros, herramientas, billetera, llaves, papeleo, etc. A menudo se distrae con facilidad y suele ser olvidadizo en las actividades diarias. En cuanto a la hiperactividad e impulsividad, son 6 o más de los siguientes síntomas que se hayan mantenido al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académico-laborales. Esto para adolescentes mayores y adultos se requiere un mínimo de 5 síntomas. Recuerda que algunos de estos síntomas de inatención o hiperactividad estaban presentes antes de los 12 años. Varios síntomas están presentes en 2 o más contextos, o sea, les sucede en la casa, en el colegio o en el trabajo, con amigos o en otro tipo de actividades. También existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, y los síntomas no se producen durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico, y nos explican por otro estado de trastorno mental. Por ejemplo, ha descartado trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, disociativo, de personalidad, así como intoxicación o abstinencia de sustancias. Los factores o los criterios diagnósticos de hiperactividad e impulsividad son que a menudo se mueve o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, que a menudo deje el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, que a menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado o pueden sentirse inquietos, a menudo no puede jugar o participar en actividades de ocio, a menudo está en movimiento o actúa como si estuviera impulsado por un motor, a menudo habla en exceso, a menudo suelta una pregunta antes de que se haya completado la misma y a menudo tiene problemas para esperar su turno o interrumpe o se entromete en conversaciones de otros, en juegos de otros. Estas son algunas de las comorbilidades. Se asocia a trastornos del aprendizaje como de lectura y el cálculo entre el 8 y el 39%, trastornos del desarrollo de la coordinación motora hasta el 47%,
trastornos del desarrollo del habla hasta el 26%, pueden tener trastorno negativista desafiante entre el 40 y el 60%, trastorno disocial en el 14.3%, con síndrome de Tourette en el 10%, abuso de sustancias es 2 a 5 veces mayor que entre los pacientes que no tienen TDAH, trastorno del estado de ánimo como depresión mayor o bipolar, 3.8 y 2.2% respectivamente, trastornos de ansiedad entre el 25 y el 35%, y trastornos del sueño del 30 y el 60%. También tenemos criterios del CIE-10, los cuales tenemos un patrón persistente de al menos 6 meses de falta de atención, hiperactividad, impulsividad o ambos. Comienzo típicamente en la niñez temprana o media y los síntomas interfieren con el funcionamiento académico, ocupacional y o social. Además, debe tener varios síntomas de falta de atención y hiperactividad antes de los 2 años de edad, así como varios síntomas de falta de atención o hiperactividad en 2 o más entornos. Recuerda especificar para los últimos 6 meses si tiene una presentación con predominio de déficit de atención o de hiperactividad. Recuerda que hay que especificar también si está en remisión parcial, si la condición persiste y es posible que se pierdan síntomas suficientes de manera que los criterios ya no se cubren, pero persiste la disfunción. Y hay que también valorar si presenta la intensidad actual, si es leve, si se identifican síntomas escasos, moderadas si tiene varios síntomas y graves si tiene muchos síntomas, y es decir, que tiene más de los que se requieren para establecer el diagnóstico. En cuanto al tamizaje, se va a realizar el cuestionario de Conners para padres y el cuestionario de Conners para maestros para detectar niños, niñas y adolescentes con trastorno de déficit de atención. Niños de 6 a 11 años serán diagnosticados si tienen puntuación de más de 17 y de 6 a 11 años, y niñas si tienen más de 12. Hay tratamiento no farmacológico que es con terapia cognitivo-conductual en edad escolar, la cual debe ser de 8 a 12 sesiones de 50 a 90 minutos para los niños, más 8 sesiones de 50 a 120 minutos para los padres. Y también tenemos tratamiento farmacológico, la cual se puede utilizar metilfenidato, ya sea de acción corta o prolongada. Y también se pueden agregar otros como lisdexafentamina, atomoxetina y guanfacina como tratamiento de segunda línea. Sin embargo, el tratamiento con metilfenidato es el de primera elección, la cual se recomienda de 0.5 a 2 miligramos kilo día. En cuanto al seguimiento, vemos que durante el primer mes de tratamiento, la dosis del medicamento se debe ajustar con un seguimiento semanal o quincenal y se recomienda comenzar con una dosis baja del medicamento y ajustar la dosis hasta que proporcione el máximo beneficio y los mínimos efectos adversos. También se recomienda realizar prueba de suspensión del medicamento en niños que mejoran sintomatología después de los 3 años de tratamiento. Entonces, vamos a revisar el algoritmo de la guía de práctica clínica. Aquí tenemos un diagnóstico en el primer y segundo nivel de atención con los criterios por CIE-10 y DSM-5. Ok, ¿lo tenemos leve o lo tenemos moderado o grave? Si lo tenemos leve, se recomienda únicamente psicoeducación con terapia conductual, las sesiones que ya vimos y el entrenamiento para los padres, refuerzos educativos y una cita mensual hasta completar un año y reevaluar. En caso de que lo tengamos moderado o grave, se debe dar fármacos por psiquiatría y neuropediatría, así como psicoeducación. Se debe realizar examen físico, medición de la presión arterial, frecuencia cardíaca, peso y talla para detectar comorbilidades. Estudiar al paciente y al padre o al tutor los efectos adversos de los medicamentos. Si aceptan el tratamiento farmacológico, entonces metilfenidato 0,5 a 2 miligramos kilo a día. Citar en 2 a 6 semanas, inicio el tratamiento y valorar la respuesta. Si la tiene, continuamos tratamiento. Si no la tiene, entonces podemos dar metilfenidato de liberación prolongada, 2 a 54 miligramos, o si no, el de liberación prolongada, pero igual a dosis de 0,5 a 2 miligramos kilo a día. Si no aceptan tratamiento farmacológico, entonces hay que mandar un equipo especializado en salud mental para que apoye a este niño. Último tema, médicos. IBU no complicada, pero ahora en los niños. Ya la revisamos en ginecología y obstetricia, ahora nos toca en niños. Recuerda que la infección de vías urinarias es el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario y se adquiere por vía ascendente, aunque también se puede adquirir por vía hematógena o directa por procedimientos invasivos en la vía urinaria. Tras la colonización por patógenos intestinales. Por lo mismo, la etiología principalmente va a ser Escherichia coli, con un 90% de los casos en el sexo femenino y un 80% en el masculino. También puede estar Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Enterococos y Pseudomonas. En el cuadro clínico tenemos datos frecuentes y menos frecuentes. En los lactantes de menos de 3 meses, los más frecuentes serán fiebre, vómito, letargia e irritabilidad. Los menos frecuentes serán pérdida de peso, pérdida del apetito, toda abdominal, ictericia, hematuria y orina maloliente.
Más de 3 meses van a presentar sobre todo fiebre, poliaquiuria y disuria, y menos frecuentes van a ser dolor abdominal, vómito, anorexia, poliaquiuria, dolor abdominal e incontinencia. Y aún menos frecuentes van a ser fiebre, astenia, adinamia, irritabilidad, malestar general, hematuria y orina turbia. El diagnóstico se debe realizar con una tira reactiva positiva para estelasa leucocitaria y nitritos. Se recomienda que en menores de 2 años la microscopía para detectar bacterias y piuria. La punción suprapúbica se recomienda en niños con fimosis moderada o severa o niñas con los labios adheridos. Se debe obtener la muestra de orina por cateterismo vesical cuando existe una fuerte sospecha de infección superior y para el diagnóstico diferencial de sepsis. Aquí tenemos los puntos de corte en el caso del urocultivo que te recomiendo que te aprendas. Cateterización vesical transuretral si presenta más de 10.000 unidades formadoras de colonia. La punción suprapúbica igual más de 10.000 unidades formadoras de colonia con la micción espontánea, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, bolsa urinaria, también más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Auxiliares diagnósticos. Se recomienda realizar ultrasonido de riñón y vejiga en lactantes con infección urinaria febril, esto sobre todo para excluir la obstrucción del tracto urinario superior o inferior. También se recomienda a menores de 2 años o con IO atípica para identificar anomalías estructurales del tracto urinario, como cálculos o complicaciones como abscesos renales o prerrenales. También se sugiere el gamagrama con DMSA en la fase de seguimiento, al menos 3 meses después, si hay preocupación clínica por la función renal en caso de que se sospeche que se haya afectado, obviamente, y se recomienda la búsqueda de RPU con CUGM en niños con IBU atípicas o recurrentes. Hay hallazgos sonográficos que indiquen estasis urinaria, infección por microorganismos atípicos o historia familiar de reflujo vésico uretral. El tratamiento, vamos a ver que en niños mayores de 3 meses se recomienda trimetoprim en zonas de bajo riesgo de resistencia o si no, nitrofurantoína, amoxicilina o sulfaxina en zonas de alto riesgo de resistencia. Se deben iniciar antibióticos en pacientes que estén febriles, que estén sépticos, con inmunodeficiencias o anomalías nefrourológicas conocidas. Recuerda que el tratamiento recomendado en menores de 6 años son las cefalosporinas orales de segunda generación. Como alternativa, también se puede considerar la fosfomicina cálcica o amoxicilina clavulanato con esquema de 3 a 5 días. Y en mayores de 6 años se prefiere fosfomicina tormetamol. Recuerda que se puede realizar tratamiento intravenoso en caso de pielonefritis y para eso vamos a utilizar aminoglucósidos como gentamicina para la conformación de la función renal normal, pues recuerda que es nefrotóxico y también ototóxico. En menores de 3 meses también se debe añadir ampicilina para cubrir enterococos. El seguimiento, recuerda que se debe realizar un urocultivo de control a las 48 horas en niños, a las 48 horas que estén recibiendo tratamiento empírico y que presenten evidencia de complicación. Y en todo paciente con diagnóstico de infección de vías urinarias no complicada, hay que realizar un ego de control a las 72 horas. Aquí tenemos el algoritmo que tenemos diagnóstico y de tratamiento. Tenemos un diagnóstico para el diagnóstico de infección de vías urinarias en pediatría. Tenemos en el caso de una fiebre sin foco, paciente con vómito, anorexia, mal incremento ponderal, dolor lumbar, disuria, poliaquiuria y dolor abdominal. Vamos a ver, ¿tenemos urgencia? No. Recolección de orina por recolector. Sí. Recolección de orina por sondeo o punción suprapúbica. Hay que realizar examen microscópico para valorar leucocituria o bacterias y la tira reactiva en busca de nitritos o esterasa leucocitaria. ¿Es anormal? No. Reevaluación clínica y búsqueda de otras patologías. Sí, entonces vamos a realizar recolección de orina confiable por urocultivo. Iniciamos nuestro tratamiento empírico. Esperamos resultados. El urocultivo es positivo. No buscamos otras patologías. Sí, entonces estamos ante una infección de vías urinarias. Ahora, nuestro paciente controla esfínter. No, recolección por sondeo. Sí, recolección de orina por segundo chorro. Listo. Ahora, en cuanto a la infección de vías urinarias, ya tenemos leucocituria, nitritos positivos y bacteriuria por tira reactiva o examen de orina. Lo importante es el tratamiento. Si tenemos menos de 2 meses, de 3 meses a 2 años o de más de 2 años. Si tenemos menos de 2 meses, se hospitaliza de ley y le vamos a dar aminoglucósido, que ya vimos que es gentamicina, y ampicilina. En caso de que tenga 3 meses a 2 años, si tiene fiebre de más de 38, irritabilidad, vómito, diarrea o un dolor abdominal en flanco, urgencia, frecuencia, disorio, dolor suprapúbico, hay que ver si hay anomalías
nefrológicas conocidas o inmunosupresión. En caso de que no, vamos a los cultivos y esperamos resultados. Y de acuerdo a eso, manejamos el antibiótico. ¿Sí, sí? Vamos a lo cultivo. Iniciamos tratamiento empírico contra enterobacterias. Nuestro paciente se encuentra en mal estado general, con vómito, deshidratación, mala tolerancia a la vía oral, uropatía obstructiva, reflujo vesicouretral grado 3 o 4. Sí, antibióticos por vía parenteral, cefotaxima, ceftriaxona, amikacina o gentamicina. En caso de que no, ya le hicimos y le podemos dar antibióticos vía oral. Si tiene pielonefritis, le damos cefixima. Y si tiene cistitis, le damos nitrofurantoína o si no, amoxicilina, cefalexina, osamicina o incluso trimetoprim sulfamethoxazol. Y listo, médicos. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de pediatría. Esperamos que les vaya muy bien en su ENAR. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su camino durante este año y nos veremos en un siguiente repaso o si no, ya nos veremos del otro lado en la residencia. Mucha suerte, médicos.